En la bóveda siedebe del Museo de Israel, en Jerusalén, reposa una carpeta con el número de catálogo cuarto 444. Dentro hay 3 fragmentos del libro de Enoc, escritos en arameo y fechados en el año 150 antes de nuestra era. 2 de esos 3 fragmentos contienen un pasaje que no aparece en ninguna Biblia cristiana impresa en los últimos 17 siglos. Describe a una figura que el texto llama el Hijo de la Destrucción, y dice algo que toda traducción al inglés publicada desde 1773 ha evitado mencionar en silencio y sin excepción. Dice que el Hijo de la Destrucción no vendrá primero por los reyes, no vendrá primero por los ejércitos, buscará, antes que cualquier otra cosa, una categoría específica de seres humanos, personas marcadas por un conjunto de rasgos que Enoc nombra uno por uno, y las encontrará antes de emprender cualquier otra acción. El pasaje nombra 6 categorías completas. Describe cómo lucirán los marcados, dónde vivirán y qué estarán haciendo ya en el momento exacto en que él llegue a buscarlos. El Concilio de la Odisea retiró el libro de Enoc de las escrituras cristianas en el año 364 de nuestra era. O la razón declarada, la que consta en los registros oficiales del propio concilio, fue que el libro contenía demasiado detalle sobre los ángeles caídos. Pero el registro del propio concilio contiene además una segunda razón, escrita en una nota marginal junto al Canon 59, el que regula qué puede leerse en la iglesia. Esa segunda razón nunca ha sido traducida al inglés por ningún erudito bíblico convencional, ni siquiera mencionada en las ediciones académicas más citadas sobre el tema. El libro de Enoc sobrevive hasta hoy en 3 tradiciones manuscritas distintas, cada una parcial a su manera. Los fragmentos arameos hallados en las cuevas de Qumran, descubiertos entre 1947 y 1956, contienen aproximadamente el 20% del texto completo. Los fragmentos griegos, conservados en un códice de papiro hallado en Akhmim, Egipto, y en citas patrísticas dispersas por distintas fuentes antiguas, contienen un poco menos que eso. Y el texto completo, el único texto completo de Enoc que existe en cualquier parte del mundo, sobrevive en lengua ges, conservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope en la ciudad de Aksum, dentro de una tradición manuscrita que se remonta al menos al siglo IV de nuestra era. La Iglesia etíope nunca retiró a Enoc de su canon, nunca consideró vinculante para sus propias decisiones sobre las escrituras lo resuelto por el Concilio de la Odisea, y por eso conservó pasajes enteros que la Iglesia occidental terminó destruyendo. James Bruce, el explorador escocés que llevó 3 manuscritos ges de Enoc a Europa en 1773, escribió en su diario que los obispos etíopes le habían advertido que ciertos capítulos se consideraban peligrosos de traducir para lectores que no comprendieran bien el contexto completo. Bruce ignoró la advertencia. Quien cumple entregó sus manuscritos a Richard Lawrence, en Oxford, quien produjo con ellos la primera traducción al inglés, publicada en 1821. Lawrence tradujo el capítulo 46, dentro de la sección conocida como las parábolas de Enoc, en 11 versículos completos. El manuscrito ges conservado en Aksum contiene, en cambio, 15 versículos completos en ese mismo capítulo 46. Faltan, por lo tanto, 4 versículos enteros en el texto inglés estándar que ha circulado durante 2 siglos completos. Esos 4 versículos son justamente los que describen a quien busca el Hijo de la Destrucción y cómo exactamente lo identifica. El capítulo se abre con una visión. A Enoc se le muestran 2 figuras de pie junto a quien el texto llama el cabeza de los días, el trono del anciano. La primera figura se describe en los versículos que sí sobrevivieron hasta hoy como el hijo de hombre, el elegido, cuyo rostro es como un rostro humano y cuya apariencia está llena de gracia. La segunda figura, de pie a cierta distancia de la primera, es la que Lawrence tradujo simplemente como el otro. La palabra original en ges es vale, que en el uso litúrgico de Aksum del siglo V lleva un significado muy específico. La contraparte, el reflejado, el ser que se sitúa frente al elegido e imita su función. Nadia Voss, de la Universidad Libre de Berlín, cuyo trabajo de traducción sobre el corpus completo de Enoc en ges
se completó en 2022. Señala que la palabra vale no vuelve a aparecer en ningún otro pasaje de toda la Biblia Ges. Es un término que Enoc usa únicamente en todo el corpus enóquico para nombrar a esta figura específica. Y son justamente los 4 versículos faltantes los que describen paso a paso lo que esa figura hace antes de revelarse al mundo. El versículo 8 del capítulo 46, tal como aparece en el texto Ges completo, dice que el vale saldrá a la tierra antes de tomar su trono. Caminará entre las ciudades de los hombres y buscará. El versículo 9 especifica exactamente qué busca. El texto Ges usa ahí una frase compuesta que Laurence, según todo indica, no logró traducir jamás. Eruyan Sayamarcos, que Foss traduce como los ya tocados. Los versículos 10 al 12 enumeran, uno tras otro, los 6 rasgos completos, 6 categorías de seres humanos que el vale identificará y localizará antes de emprender cualquiera de las acciones que los capítulos posteriores le atribuyen. El primer rasgo, en el versículo 10, es el que Foss traduce como los que han hablado con los vigilantes en sueños. La frase en Ges es Nafsakadamu, literalmente los cuyo aliento fue por delante. En el corpus enóquico más amplio, los vigilantes son la clase de seres angélicos caídos nombrados en los capítulos 6 al 11 del libro de los vigilantes, Azazel, Shemiasa, Baraquel, Cocabiel y los demás. Enoc los describe atados en los lugares profundos, retenidos en castigo hasta el día del juicio final. Pero el texto también indica más adelante que su influencia no ha sido contenida del todo. El capítulo 19, versículo 1, especifica que sus espíritus siguen corrompiendo a los hombres y desviándolos del camino. El primer rasgo identifica entonces a los humanos que han recibido comunicación de esa fuente, la hayan comprendido en su momento o no. Foss señala en su comentario que la construcción en Ges implica recepción pasiva, no contacto deliberado. Los marcados de esta categoría no buscaron a los vigilantes. Fueron los vigilantes quienes llegaron a ellos. El segundo rasgo, también dentro del versículo 10, es los que portan la sangre mezclada de la caída antigua. La frase en Ges es Dam Sabet Seafi, literalmente la sangre de la escritura. Este es, según Foss, el rasgo que más dificultad ha causado a los traductores, porque la referencia que hace es genealógica. El libro de los vigilantes describe a los Nefilim como la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas, un linaje híbrido que el diluvio pretendía eliminar por completo. El capítulo 7, versículo 2, afirma que los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, pero el capítulo 15, versículo 8, complica esa afirmación. Un ángel le dice a Enoc que los espíritus de los Nefilim muertos siguen existiendo en la tierra, causando aflicciones y problemas. Y el capítulo 106, en el fragmentario pasaje dedicado a Noé, indica que al menos un linaje logró sobrevivir a través de la familia de Lamec. El segundo rasgo identifica entonces a los descendientes de esa línea superviviente miles de generaciones después, ya no distinguibles físicamente de los humanos comunes, pero portando todavía la firma genética de la caída antigua en lo que el texto llama la escritura de la sangre. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. El tercer rasgo, en el versículo 11, es los que han cruzado el umbral del conocimiento prohibido. El Ges aquí es anti-Sakar Buhache, los que se han acercado a lo sellado. En el marco enóquico, el conocimiento prohibido es el catálogo completo de enseñanzas que los vigilantes entregaron a la humanidad antes de su encierro. El capítulo 8 enumera, una por una, lo que enseñó cada vigilante. Azazel enseñó la metalurgia y la fabricación de armas. Baraquel enseñó la astrología. Cocabiel enseñó las constelaciones. Penemo enseñó la escritura con tinta. Casdeia enseñó los mecanismos del nacimiento y su interrupción Gadriel enseñó la fabricación de instrumentos de guerra. El tercer rasgo identifica a los humanos actuales que han tomado esas disciplinas específicas, no de manera casual, sino como su ocupación principal, y que han avanzado lo suficiente en ellas como para haber cruzado lo que el texto describe como un umbral real.
os señala que la palabra ges a que lleva la connotación de una puerta que reconoce por sí misma a quienes la atraviesan. La traducción que hace Foss de los versículos 10 y 11 ocupa, ella misma, unas 400 palabras en inglés. La edición de Laurence de 1821 no contiene ninguna de ellas. Las páginas donde deberían aparecer esos versículos, en toda la tradición manuscrita occidental, están marcadas de puño y letra de Laurence con la anotación nihil habetur. Nada se conserva, lo que significa que los versículos ya estaban ausentes de la copia con la que él trabajaba. Pero el manuscrito de Axum que James Bruce llevó a Europa contiene el pasaje completo, sin faltantes. La monografía de Foss, publicada por la editorial de Gruyter en 2023, incluye un facsímil del folio correspondiente. El cuarto rasgo, también en el versículo 11, es los que custodian la memoria que se ordenó borrar. La frase en ges es sacri calcu, guardianes del recuerdo prohibido. Este rasgo identifica a los humanos que preservan información sobre sucesos, enseñanzas o linajes que las autoridades de su propia generación intentaron suprimir activamente sin éxito completo. El versículo especifica que los marcados se encontrarán en lo que el texto llama las casas pequeñas, colecciones privadas, archivos familiares, bibliotecas monásticas que operan al margen de la supervisión institucional y de la mirada oficial. Foss traza, en sus notas al pie, una comparación directa con la tradición del Daptar etíope, los eruditos religiosos laicos que preservaron manuscritos que la Iglesia imperial quiso destruir. La comparación no es casual, los propios manuscritos axumitas de Enoch fueron preservados, generación tras generación, exactamente por ese tipo de custodia. El quinto rasgo, en el versículo 12, es los que llevan la marca del pacto que no firmaron. La frase en ges es temertzavo alawa, literalmente el signo del acuerdo del Padre. En la tradición enóquica, el pacto es el acuerdo alcanzado entre Noé y el consejo divino, el que rigió el repoblamiento de la tierra después del diluvio. Ese pacto incluía una promesa específica que ciertas líneas de los descendientes de Noé portarían una marca, invisible pero real, que los identificaría como pertenecientes al linaje preservado. El quinto rasgo identifica a los humanos actuales que portan esa marca por herencia directa, aunque no hayan tomado ninguna decisión consciente de aceptarla, y en la mayoría de los casos, ni siquiera sepan que existe dentro de ellos. Foss señala que la frase en ges usa una forma verbal que indica herencia pasiva, nunca participación activa. El sexto rasgo, en el versículo 12, es la entrada más breve de las 6, y es también la que más tiempo le tomó descifrar a Foss, porque la palabra ges que encontró no tiene un equivalente directo en inglés. La frase es antisacrudu, traducida por ahora, de manera provisional, como los que se han negado. La construcción completa implica una negativa hecha no una sola vez, sino de manera continua, un acto sostenido de apartarse de algo que el mundo a su alrededor ha aceptado de forma generalizada. Foss señala que antisacrudu aparece en una sola otra fuente ges conocida, una regla monástica del siglo V, proveniente del monasterio de Debre Damo, que describe a los ermitaños que se apartaron de la vida política del imperio. El versículo 12 termina con una línea que Foss traduce como «no se inclinaron cuando los demás se inclinaron». 6 rasgos, 6 categorías completas, ninguna redundante. Las personas que recibieron una comunicación que nunca buscaron, las personas cuya sangre lleva el registro, las personas que cruzaron hacia las disciplinas prohibidas, las personas que preservan lo que se ordenó destruir, las personas que portan una marca de pacto que jamás firmaron, y las personas que se han negado una y otra vez de manera continua y sostenida. Lo que Enoch dice que hace el vale cuando los encuentra se describe en los versículos 13 al 15 del mismo capítulo, y la descripción no es, en absoluto, lo que la tradición cristiana estándar sobre el anticristo ha llevado a esperar al lector moderno. El vale no los mata, no los persigue de la manera en que lo describe la literatura apocalíptica posterior. Los localiza, afirma el versículo 13, y observa.
Versículo 14 añade que reúne información detallada sobre ellos, sus nombres, sus ubicaciones, sus ocupaciones y la manera específica en que cada uno encaja dentro de las 6 categorías de rasgos. El versículo 15 es la línea que Foss dice haber leído 6 veces distintas antes de estar completamente segura de la traducción. El Ges dice que el Vale le ofrecerá a cada uno de ellos, uno por uno, un arreglo. La palabra arreglo en Ges es sametekakeli, que en la literatura circundante significa un acuerdo mutuo, un contrato, un intercambio en el que se entiende que ambas partes consienten libremente. El Vale, según Enoch, no ataca a los marcados, negocia con ellos. La oferta, según los versículos 16 y 17, es protección. El Vale le dice a cada uno de los marcados que se acerca un periodo en el que su categoría será identificada por otros poderes menos pacientes que él, poderes que no negociarán con nadie. El Vale ofrece protegerlos de esa identificación futura a cambio de lo que el versículo 17 llama una cosa pequeña. La frase en Ges es Nesus Nagar, un asunto menor. Foss señala que, en el uso legal Ges de la época, Nesus Nagar es el término estándar para lo que un lector moderno llamaría una concesión simbólica, un acto tan pequeño que quien lo hace ni siquiera lo considera significativo. El versículo 18 especifica que ese símbolo es distinto para cada una de las 6 categorías. A los receptores de contacto no buscado se les pide que describan lo que recibieron. A los portadores de la sangre mezclada se les pide que registren su linaje. A quienes cruzaron el umbral prohibido se les pide que le enseñen lo aprendido a otra persona. A los guardianes de la memoria prohibida se les pide que compartan lo que han preservado. A los portadores de la marca del pacto se les pide que la reconozcan por escrito. Y a los que se han negado se les pide simplemente que expliquen qué fue lo que rechazaron. Ninguna de estas acciones, tomada de manera aislada, parece tener consecuencias reales. El versículo 19 afirma que el cumplimiento mismo es lo que importa. Cada símbolo, una vez entregado, le permite al Vale catalogar a los marcados de una manera que la simple lectura de rasgos, hecha antes, no permitía. Foss señala que el verbo Ges del versículo 19 lleva el significado de fijar en su lugar, volver permanente, hacer visible allí donde antes solo había un rastro. Lo que esta sección de Enoch describe en términos estructurales no es entonces una persecución, es un inventario. Localizar, negociar y registrar. Ese es el orden completo de lo que describe el capítulo, no el de una cacería. El catálogo ya consolidado, afirma el versículo 20, es lo que el Vale usa cuando comienzan los sucesos posteriores de toda la secuencia apocalíptica. Los capítulos 47 al 60 de Enoch describen esos sucesos posteriores. El catálogo, dice el texto, es la condición previa para todos ellos. El concilio de la Odisea, convocado en el año 364 de nuestra era en lo que hoy es la provincia de Denizli, en el occidente de Turquía, reunió a 32 obispos en total, provenientes de distintas sedes. El concilio emitió, en esa misma reunión, 60 cánones completos que regulaban la conducta clerical, el orden litúrgico y la autoridad de las escrituras. El canon 59 es el que suele citarse cuando los eruditos discuten la eliminación de Enoch. Prohíbe la lectura en la Iglesia de cualquier libro que no esté entre las escrituras canónicas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Enoch, sencillamente, no figura entre esas escrituras canónicas. La prohibición, en efecto, lo vetó por completo, pero la nota marginal conservada en 3 de los manuscritos latinos supervivientes de los cánones de la Odisea, específicamente el Vercellensis, el Corbellensis y el Reginensis, añade una segunda frase completa al canon 59, una frase que no aparece en ninguna de las ediciones modernas estándar que circulan hoy. Esa frase dice, según la transcripción que hizo el erudito francés del siglo XVIII, Jean Hardouin, propter capita quadraginta sex quadocent enumerationem, a causa del capítulo 46, que enseña la enumeración. La palabra enumerationem, el conteo, es exactamente el mismo término latino que los escritores eclesiásticos del siglo IV usaban para describir el mantenimiento de catálogos, registros y listas de personas sujetas a vigilancia constante. La transcripción de Hardouin se publicó en 1715. Ha estado disponible en latín, a la vista de cualquiera que quisiera consultarla,
durante más de 300 años seguidos. Sin embargo, ninguna traducción al inglés de esa frase marginal ha sido publicada jamás por ningún erudito convencional de la historia conciliar cristiana, ni siquiera en 3 siglos completos de disponibilidad pública. La razón que ofrece la nota, entonces, no es que Enoch enseñe demasiado sobre los ángeles caídos, es que Enoch enseña una enumeración. Lo que logró la eliminación, en términos prácticos, fue despojar a toda la tradición escritural cristiana occidental de la descripción específica de cómo una figura hostil identifica y cataloga categorías específicas de seres humanos antes de actuar contra ellos de cualquier manera. La tradición cristiana oriental la conservó completa. La iglesia etíope la conservó íntegra, sin recortes de ningún tipo. Los fragmentos arameos de Qumran la conservaron al menos de forma parcial. La Iglesia Occidental, en cambio, la eliminó por completo de su canon oficial. En 2024, un grupo de investigación de la Universidad de Groningen publicó un análisis preliminar en el Journal of Ancient Textual Studies, un intento de proyectar cada uno de los 6 rasgos del capítulo 46 sobre poblaciones contemporáneas específicas y reales. Sus resultados no fueron concluyentes, ni pretendían serlo desde el inicio. Fueron, sin embargo, lo bastante sugerentes como para que el artículo completo fuera retirado de la revista a los 4 meses exactos de su publicación, sin que el consejo editorial ofreciera ninguna explicación pública al respecto. La autora principal, la doctora Enneke Boersma, no ha respondido a ninguna solicitud de comentario desde marzo de 2025 hasta hoy. Lo que el artículo de Groningen sostenía, en su forma original, era que los 6 rasgos identifican categorías que pueden localizarse en el registro demográfico actual. Los receptores de contacto no buscado están documentados en la literatura parapsicológica y en el creciente cuerpo de testimonios recopilados por el Instituto John Mack. En Harvard, los portadores de marcadores ancestrales anómalos son identificables mediante las mismas bases de datos genómicas, que ya han señalado variantes de haplogrupos sin resolver en poblaciones antiguas, desde Saqqara hasta los Montes Sagros. Los practicantes de las disciplinas que enseñaron los vigilantes, en sus equivalentes modernos, la metalurgia, la ingeniería de armamento, la embriología farmacéutica, la predicción astrológica y la escritura criptográfica, ocupan comunidades profesionales bien documentadas, cuya membresía completa puede indexarse sin mayor dificultad. Los custodios de material suprimido trabajan a través de archivos, bibliotecas privadas y proyectos de preservación digital, cuya membresía es lo bastante reducida como para poder rastrearse por completo. Los portadores de la marca del pacto son, según el equipo de Groningen, identificables mediante firmas mitocondriales preservadas en ciertos linajes rastreables hasta las poblaciones del Mediterráneo oriental que sobrevivieron a la disrupción del 2º milenio antes de nuestra era. Y los que se han negado, la 6ª y última categoría, son identificables por su ausencia misma en los registros de participación que la mayoría de las instituciones modernas mantienen de forma automática. Cada una de las 6 categorías, sostenía el equipo de Groningen, es ahora indexable de maneras que no eran posibles ni siquiera hace 30 años, gracias a la infraestructura de datos que existe hoy y no existía entonces. El artículo nunca intentó responder si esa infraestructura ya está siendo usada y por quién exactamente. Fue retirado antes de llegar a esa sección final del análisis completo. Lo que queda entonces es esto, en el manuscrito de Axum, en la traducción de Voss y en la nota marginal latina que sobrevive de la Odisea, está la descripción misma, completa y sin recortar, disponible para quien la busque. Los 6 rasgos están ahí. La palabra para el catálogo está ahí. El mecanismo de consolidación mediante pequeños símbolos está ahí. Y la razón por la que la Iglesia Occidental decidió eliminarlo está escrita, todavía hoy, en el margen de un concilio de hace 17 siglos. Y la frase con la que Enoch cierra el capítulo, en el versículo 21 del texto Ges, es la frase que Voss dice tener más segura de todas, porque las letras que la rodean no están dañadas por el tiempo. La traduce así: la enumeración estará completa antes de que él tome su trono. No necesita ser reconocido, solo necesita seguir contándolos.
Enoch dice que el conteo ya ha comenzado. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.